Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de estas jornadas, sobre todo a Arturo, por invitarme a estar con vosotros. Gracias a vosotros que estáis aquí, pacientes, familiares, gracias a los compañeros también que están ayudándonos a que esta jornada sea un éxito. A ver, yo quiero comentaros que no quería hablar de cosas médicas, sino precisamente de humanización, que para eso estamos, ¿no? Creo que hablar de humanización es necesario. Estamos con muchísima presión asistencial, siempre. Entonces no debemos perder los objetivos en los que estamos, que aparte de curar a los pacientes, tenemos que cuidarlos a todos y desde todas las esferas. Estáis hablando, y precisamente las jornadas se llaman así, humanización, y quiero insistir en lo que tiene que ser la humanización. Nosotros somos médicos, hemos estudiado medicina, pero os tengo que decir que en la carrera, en los estudios de medicina, no existe absolutamente nada que te oriente a la humanización después de que tú termines la carrera y empieces a ejercer. Nadie te dice nada de eso. Es una carencia fundamental en las facultades de medicina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te pones a ejercer, eso tienes que ir aprendiéndolo. ¿De quién aprendes? Pues habitualmente de las personas que te rodean, de los servicios en los que estás formándote, de los servicios en los que estás trabajando, ¿vale? Yo he tenido suerte de formar un servicio que me enseñó a humanizar, a conectar con los pacientes, pero yo conozco otros servicios, otras especialidades en las que las cosas no son iguales y al final el paciente efectivamente es el centro de todo y el que lo va a pagar. Entonces, además, por ejemplo, nosotros estamos hablando de la humanización en hematología porque la enfermedad hematológica nos va a impactar en toda la vida. Pero no solamente estamos hablando de la enfermedad hematológica oncológica, es que a un bebé o a un niño que le estás diagnosticando una anemia congénita también va a impactar a lo largo de toda su vida. O sea que por eso yo creo que la hematología en estos casos no solamente engloba la enfermedad oncológica, hematológica, sino tenemos muchas enfermedades crónicas o enfermedades congénitas que también necesitan un largo recorrido y tenemos que tenerlas en cuenta. Sabemos que la enfermedad hematológica no solamente afecta al cuerpo, afecta a las emociones, afecta al entorno social, afecta a nuestro trabajo, afecta a todos los sitios. Y esto tenemos que estar involucrados los pacientes, las familias, los médicos, pero los políticos y las asociaciones de pacientes, que yo creo que tienen un papel fundamental en arrastrarnos a todos para que esto funcione y efectivamente nos lleve a buen puerto. Se ha comentado antes, cuando se ha inaugurado la jornada, que la humanización es una forma integral de atención que va a englobar no solamente los aspectos físicos, hemos dicho emocionales, también los asistenciales, íntegramente a todas las personas, porque ponemos al paciente en el centro, porque tendremos que escuchar y comprender, porque debemos informar con claridad, informar de todas las posibles consecuencias de su enfermedad, de lo que le va a pasar desde el inicio que los diagnosticamos. Por supuesto, tenemos que tratarlos con respeto y con cercanía, somos personas. Debemos acompañar al paciente en todos los procesos, a lo largo de todo el proceso. Estabais comentando actualmente, bueno, cuando termina el tratamiento tengo una duda, ¿a quién recurro? Él entra en pánico. Bueno, a ver, el pánico te puede no llevar a la locura, pero en ocasiones la verdad es que hasta que contactas con alguien, por supuesto que la desesperanza y el nerviosismo y la angustia tiene que ser fundamental, o sea, mayúscula, y eso tiene que hacernos plantearnos los servicios o la atención efectivamente pues con un mail, con un teléfono, con algo que el paciente pueda recurrir. Y otra cosa fundamental es que debemos
ayudar a que el paciente participe en todas las decisiones. Nosotros no estamos para decirle, oye, te vamos a poner este tratamiento. No, hay que plantear, si existen varias opciones, cuál es el tratamiento que mejor le va a ir al paciente y hacer un consenso con ellos, con todo, por supuesto, explicando los pros y los contras de todo. Sabemos que no todos en los casos vamos a poder curar las enfermedades. Hay algunas enfermedades que son incurables. Y ya no solamente os comento que son enfermedades oncológicas, sino otros tipos de enfermedades. Pero nosotros siempre podemos cuidar y acompañar más allá de lo que podamos curar. Reducir la soledad del paciente. Antes Lupe ha comentado que venía sola, con su hija, que gracias al Sleuval, pues gracias efectivamente a Sleuval, es una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando los pacientes entran con un tipo de enfermedades a nuestra consulta o a ingresar, ponerlos en contacto para que no se sientan solos, se sientan acompañados, porque pueden vernos como algo distinto. Nosotros somos los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos, pero el paciente necesita tener a alguien que hablar de tú a tú, ¿no? Para que pueda desahogarse y pueda acompañarlo efectivamente. Y, por supuesto, reducir esa despersonalización que a veces que tienen los hospitales, las consultas, donde la gente entra y sale, va deprisa, va esperando. O sea que debemos acostumbrarnos a escuchar activamente al paciente y efectivamente validar sus emociones, y algo que no está en nuestra mano, pero bueno, que podemos luchar por ello, que es adaptar los espacios y los hospitales a ser más amables para que el paciente esté más a gusto. ¿Por qué es tan importante la humanización en hematología? Yo creo que, lo plasmo y ya lo sabéis, pero me insistir en ello, ¿no? Porque las enfermedades hematológicas proporcionan diagnósticos impactantes, te rompen en ese momento la vida o te la intenta romper, porque los tratamientos son largos, muchas veces muy complicados, muy complejos, el paciente sufre de verdad. Tiene ingresos o visitas muy frecuentes a los hospitales, y porque todo ello nos va a ocasionar una incertidumbre, un miedo, una fatiga y también una dependencia del sistema sanitario. Y salimos de ahí y dices, estoy solo, y si me pasa algo, ¿a quién recurro? Porque esto no es para ir a urgencias, ¿a quién llamo? ¿No? Y yo creo que sí, que el paciente es en el centro. No estamos en el centro del círculo, de lo que quieras, de donde quieras, figura geométrica que tú quieras, pero efectivamente el paciente debe ser el centro de todo el proceso, y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza, y eso tenemos que luchar todos juntos para que eso sea así y que por todos los medios lo consigamos, ¿no? Tenemos derecho a que el paciente entienda y hacernos entender, cueste el tiempo que cueste, ¿vale? El paciente tiene que preguntar todo lo que necesite sin ninguna prisa. Es importante que el paciente diga cómo se siente, y, como os he dicho antes, también que el paciente participe en las decisiones que vamos a de su programa terapéutico, ¿no? Y, por supuesto, no podemos hablar y olvidar a la familia. Vivimos en un país mediterráneo en donde tenemos muy presente en la familia, ¿no? Pero creo que cuando estamos enfermos, mucho más, ¿no? Porque la familia nos va a acompañar, nos va a sostener, nos va a ayudar en el cuidado diario, y también necesita un apoyo y una información, porque es importante cuidar al cuidador, porque eso también es humanizar, no solamente el paciente. También es importante tratar o cuidar las emociones del paciente, porque es normal sentir todas estas emociones, ¿no? Estos sentimientos, y es fundamental. Creo que nos hace falta más apoyo psicológico. Me parece muy bien que en el plan de salud de la Consellería se tenga en cuenta al paciente oncológico y no solamente, y la salud mental, y además el apoyo del paciente oncológico tiene que estar incluido en estos cuidados. Es fundamental, no solamente para el paciente, sino también he dicho que para la familia. Y bueno,
He trabajado en varios servicios de hematología y yo creo que prácticamente en todos procuramos hacer lo mismo, ¿no? Trabajamos para dar una información clara al paciente, para hacer una escucha activa, para personalizar los cuidados, para acompañarlos en los momentos difíciles, no solamente al paciente, sino también a los familiares, para que vuestra experiencia en un hospital sea la mejor posible y coordinarnos con el resto de compañeros, coordinarnos con enfermería, que es fundamental, coordinarnos con los farmacéuticos, con nuestros compañeros de otras especialidades, y es tener una visión más integral del paciente e intentar, efectivamente ver como una cosa única. Y además nosotros trabajamos en un departamento de salud que es un poco peculiar porque es muy grande, es muy disperso. Hay pacientes que vienen a más de 100 kilómetros, viven a más de 100 kilómetros del hospital, ¿vale? Vosotros, los hospitales grandes abarcan muchas zonas urbanas, hay, por ejemplo, la FESI que recibe de otras ciudades, pero el resto de los hospitales prácticamente no. Y el nuestro es muy complejo, muy complejo. Tenemos un hospital no a mitad camino, sino menos de mitad camino, por ejemplo, de la zona de Rincón de Ademuz, que es el hospital de Liria, pero hay muchos pacientes que tienen que acudir al Arnau para muchas cosas. Y entonces, muchas veces la coordinación es fundamental para que casen varias consultas al mismo tiempo y el paciente o el familiar no tenga que perder tanto tiempo. Y eso también es importante hacerlo desde el servicio. Estamos haciendo muchas cosas y yo creo que la información de los pacientes y las acciones de la organización ya se plantean como esto, como entregar con materiales informativos, guías para pacientes, teléfonos de contacto, como hemos dicho anteriormente, informar sobre los signos de alarma y, por supuesto, tener una comunicación cercana, explicar el tratamiento, las posibles pruebas, qué te vamos a hacer, por dónde vas a pasar cada vez que se necesite, avisar de los tiempos de espera. Tú estabas comentando anteriormente la espera para recibir un diagnóstico anatomopatológico, pero es un problema grave muchas veces por falta de especialistas muchas veces. Pero lógicamente el paciente que está con una duda está pasándolo mal. Y, por supuesto, como siempre, el respeto y la atención personalizada en todo. Hay muchas guías que se elaboran por las sociedades científicas y también, por supuesto, la información que nos proporciona Asleuval con los trípticos que tienen, con los teléfonos de contacto, con la forma de dónde acudir en cada momento, creo que es fundamental y es una acción importante. Bueno, nuestros compañeros de enfermería que están a la cabecera de los pacientes cuando están ingresados y si no también están en los hospitales de día son fundamentales para hacer una correcta educación sanitaria, para ayudarnos también a resolver las dudas que podéis plantear, hacer incluso un seguimiento más próximo, más cercano a los pacientes y ayudar también a coordinar todos estos procesos que son tan largos y muchas veces tan costosos. Y, por supuesto, no solamente el paciente es el centro de todo y el centro de la humanización, sino todas vuestras opiniones nos van a ayudar a humanizar el trato que podemos recibir. Esto es un trabajo de equipo. Vosotros, nosotros, las asociaciones de pacientes, la consellería que nos tiene que dar los medios. Entonces nos vais a ayudar cuando nos vais a decir lo que necesitáis, nos vais a decir cómo os sentís. Cuando participáis, esta acción, esta jornada es muy importante, cuando dais vuestra opinión, porque lógicamente esto es un trabajo de equipo y hay que saber entrar aquí. Tenemos muchos retos en la actualidad, ¿no? Como os he dicho,
anteriormente. Tenemos muchas limitaciones en el sistema sanitario. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por sobrecarga asistencial, por procesos burocráticos, por listas de espera. Pero muchas veces la humanización no requiere tener más recursos, sino tener más conciencia y saber dónde tenemos que aplicar nuestros esfuerzos, ¿vale? Por eso también es importante vuestra opinión, para que nos digáis y nos orientéis dónde tenemos que insistir más. Bien. Y esto ya, yo creo que quería hacer una presentación corta porque prefiero que luego hablemos en el coloquio. Humanizar no solo algo que hacemos los profesionales, sino que es un trabajo de equipo donde todos tenemos que caminar juntos, los pacientes, las familias, los sanitarios, porque precisamente cuando un paciente se siente escuchado va a mejorar su confianza, cuando se siente acompañado va a mejorar la capacidad de afrontar el proceso, y cuando se siente respetado va a mejorar la calidad de vida, que es lo que queremos. Gracias.